Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de Gastronómica Live, en la que hoy vamos a tratar un tema que está muy de actualidad, ¿no? Que es, a mí no me gusta la palabra delivery, pero llamémoslo cocina o comida a domicilio, pero que es un fenómeno que en estos días de reclusión obligada se ha convertido en fundamental, ¿no? Una forma para muchos restaurantes de supervivencia o por lo menos de mantener abiertas sus cocinas, de mantener una parte del equipo. Ahora mismo en Madrid, por ejemplo, es un fenómeno absolutamente. O sea, yo tengo contabilizados ahora mismo más de 75 restaurantes con un nivel de cocina más que aceptable que están enviando la comida a domicilio. Y este mismo fenómeno se replica en Barcelona, en Valencia y en otras muchas ciudades de España. Este es un fenómeno absolutamente puntual, es un parche para poder salvar una situación complicada o es un modelo que ha venido para quedarse, ¿no? ¿Va a sustituir la buena cocina a esos deliveries tradicionales de pizza, de hamburguesas y de sushi? Bueno, es un poco lo que vamos a intentar hoy dilucidar con tres cocineros con estrella Michelin, lo cual demuestra que este nivel de la comida a domicilio ha cogido un empaque muy importante porque son estrellas Michelin los que están ahí. Hay incluso algunos 2 estrellas como en Madrid en el caso pues Coque o en el caso está ahí Freisa, están varios de ellos, o está Quique da Costa en Valencia haciendo este tipo de cocina, ¿no? Entonces, son 3 cocineros con estrella Michelin, son 3 cocineros con estilos de cocina muy diferentes. Uno hace cocina gallega, otro hace cocina canaria, otro hace cocina mexicana, pero los 3 han sabido entender muy bien el modelo de cómo hacer una cocina a domicilio, ¿no? Simplificando sus cartas, buscando aquellos platos que viajan mejor, que mejor se adaptan. Y hoy lo que intentamos es un poco ponernos o charlar y darles ideas a los que nos estén escuchando ahora mismo sobre cómo funciona un delivery, cómo hay que adaptarse a un delivery y eso, si esto ha venido para quedarse. Les voy a presentar a nuestros 3 invitados de esta tarde. Está Manuel Domínguez. Manuel Domínguez es un gallego de Carballiño, el rey del pulpo, el mejor pulpo de Madrid sin duda, el restaurante Lua, que además tiene una enorme suerte porque tiene una terraza y por tanto ahora está jugando con el delivery con la terraza, cosa que no todo el mundo puede en Madrid, y que está haciendo una cocina muy tradicional gallega y muy interesante para probar en casa. Está con nosotros también Roberto Ruiz. Roberto es el hombre de Punto MX, el mejor mexicano de España y probablemente el mejor mexicano fuera de México y si estuviera dentro de México, hubiera que compararlo con los mexicanos, estaría ahí con los grandes. Roberto, con su Punto MX, está haciendo también un delivery mexicano muy interesante. Y en tercer lugar está con nosotros Afe Cruz, restaurante Gofio, el mejor restaurante canario fuera de Canarias, una cocina interesantísima con esa raíz canaria, pero muy moderna, muy actualizada. Los 3 han sabido llegar a la estrella Michelin a partir de actualizar las cocinas propias, pero ahora para este modelo de delivery, para este modelo de comida a domicilio, lo que están es centrándose mucho en la tradición, ¿no? En lo básico, tanto lo básico de la cocina gallega, lo básico de la cocina mexicana o de lo básico de la cocina canaria. Así que buenas tardes a los 3, bienvenidos, un placer y muchas gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, yo lo primero que os quería plantear es hasta qué punto, o sea, el tener que haberlos transformado. A mí la palabra reinventarse no me gusta. A mí me parece que lo que hemos hecho o lo que habéis hecho es adaptaros a una situación e intentar capear esa situación, ¿no? ¿Hasta qué punto os ha costado decidiros, porque no todo el mundo se ha atrevido a hacerlo, hasta qué punto os ha costado decidiros a lanzaros a este modelo, ¿no? Manuel. Pues nosotros empezamos, yo creo que por una cuestión fundamentalmente económica, de decir, a ver qué va a pasar y hasta cuándo va a pasar. Esto aún no sabemos lo que va a durar. Y era como, yo lo comparo a un río. Nosotros teníamos un caudal que de repente ha parado el caudal del río y tenemos que buscar diferentes afluentes, buscar nuevos métodos de ingreso en el restaurante. Y esta era una opción. Una opción donde yo creo que también juega la sensibilidad de la gente. La gente también quería, yo de estar en casa, algo tradicional, algo que te llevase al tiempo porque te hace más hogareño. Y entonces era también un modelo
que yo quería también, la nueva vanguardia para mí va a ser la tradición, porque hay muchos sabores de la tradición que se desconocen, y poder llevar eso a casa. ¿Cómo lo hicimos? Pues pensándolo mucho, también recuperando parte de la plantilla, porque esa actividad al principio costó muchísimo y es rarísimo para mí trabajar sin público. Algo precioso de la hostelería es el contacto con la gente, entonces nos está resultando muy difícil también el trabajar para enviar. No tienes contacto directo, no hay una impresión de la gente de lo que te diga de los platos, y entonces el objetivo, llegar de la mejor manera posible con guisos, con escabeches, con ensaladas, con salpicones, con algo que te permita producir. Errores, todos. Es un mundo para nosotros por descubrir, pero también te adelantas a lo que pueda pasar en un futuro, porque esto no sabemos si se va a mantener, si no se va a mantener, si esto va a pasar, si hay rebrotes. Entonces, ir cogiendo también esta experiencia, ¿no? De empezar ahora viene el verano, que es una época que en Madrid suponemos que baja como otros años, y entonces para empezar una nueva actividad también en septiembre con más conocimiento que si no hubiésemos hecho nada. Aparte, yo creo que todos los que hemos empezado es como unos culos inquietos de que hay que hacer algo para sacar a flote nuestros restaurantes. Tú, Roberto, ¿qué opinas al respecto? Pues en mi caso, en nuestro caso fue muy parecido, ¿no? Yo creo que la decisión a todos es la económica, la principal, el ver que el tiempo pasaba, que pasaban los días y que como hasta el día de hoy la información sigue muy cambiante, evolucionando de una forma en la que la hostelería que hacíamos es bien complicado que sea compatible con los planes que hay en este momento de poder hacer la hostelería habitual, ¿no? Yo con los porcentajes de gente, yo no tengo terraza, o sea, era algo que nos iba haciendo, por un lado, pensar en cuáles son las opciones que teníamos, y por otro lado, en nuestro caso en particular, adelantaba un plan que ya teníamos un poco. Nosotros queríamos ya llegar con nuestras cocinas a casa, a servicio a domicilio. Lo hacemos desde Bogotá, en nuestro restaurante en Colombia ya se hacía, y aquí queríamos poder hacerlo, pero no con esta oferta. Era una oferta que hemos tenido que adaptar, desde luego. A mí personalmente no me ha costado ningún trabajo. Tenemos, por así decirlo, las diferentes gamas, desde tacos que son muy básicos, como los que vendemos en el mercado San Miguel, hasta el punto MX. Entonces, pues el espectro es muy amplio. Lo que sí teníamos es el desafío y el reto de, por un lado, hacerlos con muy poquito personal, porque pues toda la gente la tenemos, estamos en ERTE, estamos en muchas cosas. Era algo que no sabíamos cómo iba evolucionando, pero que queríamos ser parte de toda esta revolución. Y desde el feedback que nos fueron dando también, cómo fue evolucionando Latinoamérica, repito, en nuestro caso en Colombia tenemos un par de restaurantes, entonces vimos que ahí esa fue la solución que se le fue dando. Entendimos que era el momento de adelantarlo por nuestra parte. Nos ha sorprendido muchísimo y se van conociendo muchas partes de tu negocio que no conocías, el alcance que puede llegar a tener tu restaurante. Y desde luego para nosotros lo más importante era, como todos, estoy seguro, que viajara bien la cocina. Así es que nos remitimos a hacer una cocina del punto MX del principio. Lo más básico empezamos, sería, si lo pudiéramos llamar, cocina tradicional también, ¿no? La tradición que empezamos a hacer nosotros con tacos muy básicos, y teniendo en contra, por así decirlo, que la cocina mexicana no es una cocina que viaje bien. Es una cocina que habitualmente, si los tacos ya van montados, la tortilla, a diferencia de una pizza que viaja perfecto, que llega muy bien, pues la tortilla se moja y se maltrata, y el resultado no es el que quieres. En un taco hay diferentes temperaturas, ¿no? Está la lechuga, el limón y todo eso. Entonces, el pensar en cómo hacer que viajara eso, bueno, nos metimos en velocidad crucero y intentamos que eso suceda lo mejor posible. Eso es lo que estamos haciendo, y estamos muy contentos con cómo va evolucionando y lo que estamos aprendiendo. La verdad que aprendes muchísimo de todo esto. ¿Y tú, Safe, la experiencia? Bueno, la verdad es que nosotros, como a todos, nos pilla de sopetón, y de verdad que no estamos acostumbrados a parar. Entonces la verdad es que hay una parte económica, evidentemente, que es de seguir facturando, de poder seguir cumpliendo con pagos, etcétera. Pero realmente casi que nos mueve más el ver si somos capaces de montar un delivery que funcione, que tenga sentido, que aporte algo nuevo a lo que ya había en el mercado en ese momento, porque al final
la comida para comer en casa y el delivery y todas estas cosas, al final lo que movía era comida rápida, cocina rápida, perritos, hamburguesas, pizzas, y no mucho más, no se salía mucho más de ahí, ¿no? Ahora estamos viendo que Madrid tiene una oferta para comer en casa absolutamente increíble, ¿no? Grandes restaurantes haciendo cosas adaptadas, que no significa hacer exactamente lo mismo que hacen en el restaurante, ¿no? Si no estás haciendo algo nuevo. Y viendo cómo iban evolucionando las cosas, con la incertidumbre que había, con el tiempo que evidentemente teníamos, pues nos ponemos en marcha. Nosotros teníamos una marca ya que era la del Lagar por Gofio, que habían creado nuestras amigas de Fanzine La Raya de Londres, unas chicas estupendas, unas artistazas canarias. Y a partir de ahí queríamos desarrollar una cocina canaria con un poquito divertida y tal, pero sin muchas más pretensiones, que llegara impecable a casa, que pudieras jugar y montarte algunas cosas, pero que no fuera un disparate y que fuera fácil, ¿no? Por eso para nosotros era importante, primero, no pertenecer a grandes plataformas, porque no porque esté en contra, ni mucho menos, sino porque queríamos algo autogestionado y pequeño, o sea, no teníamos una avaricia de llegar a un gran mercado o una expectativa de negocio tan grande. Entonces queríamos hacer algo un poquito más controlado. Entonces lo autogestionamos desde el principio, una página web nuestra, a través de la cual la gente que ya nos conoce, o sea, no llegaríamos a un público como llegarían otras plataformas, pero sí la gente que nos conoce y a partir de ahí jugar un poco al boca a boca. Entonces, con nosotros siempre lo hicimos fácil. Página web, pides y te llega el pedido. No queríamos que te montaras demasiadas cosas, a lo mejor quizás separar, hacer alguna cosa con algún pan o lo que sea, que no se humedezca, etcétera, ¿no? Que te lo termines tú, pero que sea abrir la caja y comer. Y empezamos un poco pensando que íbamos a trabajar pues, para unos pocos clientes que estuvieran cerca y que tuvieran ganas, y nos dimos cuenta de que era una auténtica locura. La gente tenía ganas de empezar, la gente tiene muchas ganas de restaurantes, yo creo que nadie se ha olvidado de la hostelería, y nosotros lo hemos notado en cuanto al apoyo que hemos tenido pidiéndonos desde el minuto cero y hasta ahora. Yo creo que esto ha venido para quedarse. Imagino que si creas un concepto que es el restaurante para que te lo comas en casa, tienes que adaptar ciertas cosas, pero adaptando ciertas cosas del modelo y demás, creo que es muy interesante. Es una vía de ingresos diferente, es un formato diferente, pero que va en tu misma línea. Yo creo que puede estar muy bien, ¿no? Bueno, en lo que habéis tocado ahora mismo hay dos puntos que a mí me parecen importantes, ¿no? Uno es el reparto. O sea, es fundamental cómo consigues que tu cocina, tu comida llegue a las casas en unas condiciones, y no todo el mundo tiene la capacidad. Muchos estáis utilizando o muchos están utilizando pues, las cadenas que ya existían o el tipo de repartidores que ya existían, que yo he podido comprobar personalmente que no siempre es lo que mejor funciona, porque muchas veces un repartidor, y no voy a dar marcas, pues no le importa tanto, no tiene una vinculación con el restaurante, por tanto no le importa tanto lo que lleva y cómo lo lleva, ¿no? O cómo llega, ¿no? Ese es un tema que a mí me parece importante, ¿no? El del reparto. Y segundo, el tipo de clientes. Es decir, vosotros creéis, o qué tipo de... Sí, dime. No, ¿qué tipo vosotros creéis de cliente? ¿Es vuestro cliente tradicional o gracias a la comida a domicilio o habéis abierto el abanico a un tipo de cliente que a lo mejor no iba a vuestro restaurante? Son dos preguntas que podéis contestarme como queráis. En nuestro caso, perdón, yo en nuestro caso creo que el espectro se ha abierto. Nosotros compartíamos clientes tanto de Cascabel con .mx, que es un perfil diferente, pero que sí que los compartíamos. Y podríamos decir que hacia fin de semana notamos que son pedidos de gente que ya nos conocía, gente que nos conoce, que ya conoce .mx y que conoce nuestros platos y nuestra dinámica, por así decirlo. Pero entre semana notamos que el espectro se abre un poco más y que es gente que prueba. Mucho se habló antes de todo esto de democratizar nuestras cocinas, ¿no? Todos los cocineros son una época en que todos queremos democratizar. Esta es la oportunidad de hacerlo. Nosotros también Totalmente. contuvimos los precios, hicimos precios, sabemos que la época es complicada ya en este momento y que el futuro también es súper incierto, pero que no es muy halagador los próximos 6 meses, los próximos años. Entonces, el próximo año, perdón. Entonces, creo que por nuestra parte, yo tengo que decirlo, soy mexicano. En México estas cosas se viven, sabes que es la guerra, por así decirlo, ¿no? Me refiero a de precios y de todo esto. El delivery está muy interiorizado, todo se pide por delivery en México, por un tema de distancias, de tráfico. Pides los cigarros, la farmacia, la bebida, todo se pide así. Es algo que los mexicanos lo vivimos
Aquí es bien diferente, creo que evolucionará completamente diferente. Y si notamos en el volumen, por ejemplo, el pedido, gente que nos conoce pide muy puntual y notas que de repente hay alguien que en fin de semana a lo mejor el pedido es más amplio y todo esto porque ya conocen nuestros platos. Y es que creo que abarcamos, la sala se convierte, en nuestro caso sí trabajamos con una casa de reparto que ya tenía pues mucha popularidad y entonces al final tu sala se convierte en una sala de 3 kilómetros a la redonda, ¿no? En nuestro caso. Y en vuestro caso, Manuel. Pues nosotros, el cliente, yo creo que al principio llamas a tus mejores clientes, después de también tantos años, llevamos 15 años y conoces a bastante gente, y era una manera también, yo creo, psicológica de que el cliente te pedía algo y se sentía más cerca de ti. Era como una manera también de salir. Pensar que ahora no es lo mismo que hace un mes. Hace un mes estábamos todos encerrados, había muchísimo miedo y es una manera de estar en contacto con el mundo a través de la gastronomía. Y la gente la llamabas y te echaba de menos, simplemente quería recibir en tu casa. Y entonces nuestro primer cliente fue el cliente del UA de siempre y eso el boca a boca ha ido que esto pues tengamos que cerrar, por ejemplo, los fines de semana decimos hasta aquí, ya no hacemos más pedido porque no damos abasto. Entonces, yo creo que hay un tema psicológico y eso no sé cuánto tiempo va a durar, porque hay un miedo, yo sigues notando miedo. Ahora que antes mencionábamos lo de la terraza, sigue habiendo gente con miedo que no se atreve a salir. ¿Que esto va a durar en el tiempo? Hay una incertidumbre, como decía Roberto, que yo creo que al final todos coincidimos, ¿no? En el momento de que no sabemos si se va a quedar. Es cierto que para nosotros es una vía de entrada de dinero que, oye, es un afluente más, que previsiblemente la economía va a bajar y van a cerrar muchos restaurantes y no vamos a tener el mismo número de clientes que antes. Yo creo que se va a fomentar las reuniones también en casa y van a darse un homenaje con Punto MX o con quien sea y yo creo que se va a mantener. Ahora bien, hay que estructurarse, por lo menos en nuestro caso, para ver cómo hacemos el día que podamos abrir el restaurante de parte de delivery, parte de terraza, parte de degustación. Estructurar todo eso va a ser complejo, pero es una nueva etapa que nos toca lidiar. Creo que va a haber que ir viendo poco a poco y paso a paso. Bueno, estabas planteando además un tema que yo tenía aquí para plantearos ahora, que me parece importante, ¿no? Cuando vuelva a la normalidad, entre comillas, cuando el restaurante ya pueda estar abierto, ¿hasta qué punto es factible para vosotros poder compaginar el delivery y el restaurante? Quiero decir, porque normalmente el gran problema de un restaurante es que si lo tienes lleno o lo tienes con una ocupación alta, tienes que atender a tus clientes. El delivery te lo están pidiendo además a la misma hora en la que tienes a los clientes sentados en las mesas. ¿Hasta qué punto es compatible, pensáis, las dos actividades? ¿Cuántos restaurantes van a poder mantener esa doble actividad, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? Yo creo que tienes que tener infraestructura, ¿no? Ya dependerá de cada local, de cada cocina, para poder albergar los dos conceptos a la vez. Nosotros en Gofio lo tenemos difícil. Entonces, a nosotros se nos plantean dos situaciones. Una, buscar un local a Gofio y que el lagar sea un local físico que haga delivery y sea una cocina más informal, y sacar Gofio a otro restaurante. O bien manejar los horarios, hacer pedidos en el lagar solo hasta la 1:30, por ejemplo. Entonces tener una mecánica que funcione antes de abrir el restaurante gastronómico y que quien quiera tiene que pedir hasta esa hora. Pero yo creo que al final eso sería más un parche que otra cosa. Yo creo que el delivery la gente lo quiere para allá o lo quiere para cuando lo quiere. Entonces al principio pensábamos que quizás podíamos hacer entender un poco a la gente que no es lo mismo pedirle a una hamburguesa a cualquiera que buscarte una propuesta más currada y que sea de allá para allá. Entonces pretendíamos hacer que la gente no reservara con 3 días, con 5 días, que la gente se planificara para el fin de semana. Lo que pasa es que luego eso no ocurre. Es verdad que si tienes muchísima demanda, la gente se empieza a planificar y esos son los pedidos que nosotros tenemos con días, pero la gente del ya para allá, si lo puede tener, mejor. Entonces, a priori yo creo que habría que plantearse la infraestructura para que eso funcione, ¿no?
¿Tú, Roberto, cómo lo ves esto? Yo creo, en nuestro caso además, son casi incompatibles. Los ritmos de una entrega a domicilio con el ritmo de un restaurante del que tenemos todos son ritmos incompatibles en espacios, en tiempos, en precios incluso. El cocinero tiene unas habilidades y el empacador, porque te vuelves empacador y etiquetador y esto tienes que tener otras habilidades. Yo ya, de verdad, todo mi respeto a la gente que lo lleva haciendo mucho tiempo, que lo hacen muy bien, porque es un desafío completamente diferente. Y entonces eso, nosotros en nuestro caso tuvimos, como decía, ya teníamos pensado el tema de poder hacer este servicio de domicilio, con lo cual desde el inicio tuvimos la suerte, y yo ahí sí creo que es momento de alianzas. Nosotros siempre fuimos haciendo alianzas, tenemos la suerte de tener muy buenos amigos en la hostelería y todo esto. Yo sabía que iba a ser incompatible cuando regresara al restaurante y poder hacer esto, porque en mi caso, en la cocina de Punto MX no cabe un alfiler más. Entonces, si ya nos iban a restringir el estar cocineros, esto iba a ser inviable, ¿no? O sea, sí íbamos a tener que tener cierta distancia y todo esto. Así es que desde el principio hicimos una alianza que es increíble para nuestra parte y súper agradecidos además, porque nos pusimos en modo de supervivencia tal cual, como decíamos hace un momento. Así es que venimos al local de pizza de Stanis Carenzo y de Pablo Guidiche, nos prestan un espacio, ellos no estaban haciendo la sala, ellos siguen haciendo sus pizzas por un lado. Es muy buen sitio para delivery porque la zona se presta más para que pudiera tener mucho más alcance. Así es que nosotros desde un inicio lo hicimos aquí, sabiendo que no iban a ser compatibles y sabiendo que es algo para nosotros es tender un puente hacia lo siguiente que llegara, pero ese puente lo queremos ser lo más sólido posible, lo queremos hacer y lo vemos como una oportunidad no solo para este momento, sino para desarrollar. Ya teníamos algunos productos que hacíamos, como nuestras salsas, como el guacamole que ya se vendía en los totopos. Esa familia queríamos crecerla, entonces esto está siendo para nosotros el orientar todo ese tiempo que no tuvimos y esa energía que no tuvimos porque el restaurante tiene esa exigencia. A nivel emocional, mis colegas aquí lo compartirán, es muy complicado quedarte en tu casa y viendo cómo suceden todas las cosas. No puedes quedarte, yo no podía quedarme, necesitábamos salir y esta fue la forma de hacerlo. Agradecidísimo con la gente de Sudestada, bueno, los ex Sudestadas, pero con este local, y fue mi forma de decir, seguimos haciendo esto, vamos por este lado, pero porque no sabíamos ni cómo se iba a comportar el tema de sanidad, el tema legal, el tema, o sea, todo esto que va a ir evolucionando y que todos sabemos que cada semana y casi cada día va cambiando y va evolucionando. Aún no terminamos de aterrizar todo eso, así es que lo vemos como algo que queremos seguir haciendo y queremos seguir creciendo, pero sí con expectativa de entender que el restaurante va a tener que ser independiente a todo esto, ¿no? Porque son, como decía, dinámicas completamente diferentes. Es que el tema, perdón, Sí. es que al principio sobre todo había muchas dudas. Es que claro, ahora lo vemos con cierta perspectiva, ¿no? Y parece que estaba muy pensado, pero no sabíamos si podíamos abrir o no. No sabíamos si los ERTE realmente podíamos manejarlos como quisiéramos. Queríamos pedir packaging y no sabíamos quién trabajaba. Las empresas no enviaban nada, unas sí, otros no. No sabíamos muy bien, no podíamos poner un pie en la calle, no sabíamos si podíamos desplazarnos a comprar. O sea, cuando esto empezó, amigo, era complicado, ¿eh? Hace 3 semanas eras pionero en esto, ¿no? También eso, ustedes que fueron de los primeros que salieron también, Claro. como un restaurante Michelin y todo esto, entre el miedo de la aceptación de la gente, de un poco alrededor de qué pasa, pero ese miedo conforme van avanzando los días y vas viendo que tienes equipos de muchísima gente que está en una situación muy complicada, pues tienes que vencerlo y romperlo y a volver a aventar la moneda al cielo a ver cómo va girando. Yo entiendo que es la apuesta de todos salimos sin saber cómo iba a evolucionar esto, como dice Safe, sin empaques, los empaques vienen de China, así que hay que esperar, o sea, es una locura todo esto, ¿no? Entonces ha sido cada semana irlo conociendo, lamiéndote las heridas y siguiendo adelante para que las cosas sigan adaptándose, por lo menos en nuestro caso. Sí. Bueno, es que vosotros al final habéis abierto un camino, quiero decirte que era un camino que no estaba hecho. Estaba hecho el de la hamburguesa, el de la pizza, pero que era un camino fácil y sin complicaciones. O sea, llevar cocina de calidad
a casa era algo que en Madrid era impensable. Si acaso había un takeaway, una recogida en restaurantes, sí había algunos que lo tenían, pero claro, eso es un modelo completamente diferente. Aquí estamos hablando de algo que hace que tu cocina llegue al domicilio sin intermediarios, ¿no? Más que el puro repartidor. Y ese es un problema, pero cuando hablamos de si esto ha venido para quedarse o no ha venido para quedarse, a mí me surgen dos dudas, ¿no? Por un lado, si como nos dicen, habrá que ver, que la nueva sociedad es una sociedad de trabajo en casa, de teletrabajo, la gente ya no va a salir a comer a los restaurantes porque va a estar trabajando en su casa y el que trabaja en su casa le va a costar más salir, ¿no? Entonces, en ese terreno sí parece que puede haber un espectro amplio de posibilidades de trabajo para los restaurantes de cierto nivel, porque la gente que come bien o que está acostumbrada a comer bien seguirá queriendo comer bien. Si la gente ya no puede ir al restaurante, esperará recibir por lo menos esa comida en su casa, sobre todo porque yo creo que ya esa moda, lo hablábamos antes de entrar en esta charla, esa moda de cocinar en casa está diluyéndose, o sea, fue un entusiasmo inicial en el que todo el mundo cocinaba, igual que todo el mundo el primer día que abrieron las puertas, todo el mundo se puso a correr, pero cada vez hay menos gente corriendo y cada vez hay menos gente cocinando, ¿no? Entonces, en ese planteamiento, vosotros... ¿creéis que el hecho de que la gente vaya a estar en su casa va a ayudar a este modelo de comida a domicilio y va a perjudicar un poco al restaurante en su concepto tradicional? Manuel, ¿qué nos cuentas? Yo creo que son compatibles. Yo creo que se van a quedar. A ver, lo que pasa es que disminuirá el número de restaurantes que se dedican a enviar a casa. Y también todo depende de lo que hagamos, o sea, de cómo venga la próxima evolución, porque no sabemos esta pandemia si va a durar, si no va a durar. Eso yo creo que va a ser muy importante a la hora de que muchos restaurantes sigan o vengan otros nuevos. Mucha gente habla de que en octubre hay un rebrote, que si en febrero hay... imaginaros que no podemos abrir nuestros restaurantes en octubre. Campaña de Navidad, que viene en febrero. Es que no se sabe. Hay una incertidumbre que yo creo que en época de incertidumbre es lo peor para las empresas. Entonces, nuestra idea particular es que se quede. Ahora, ¿de qué manera? Pues todo depende de cómo evolucione esto. Es que... Y es muy difícil, yo creo que en eso a nosotros nos ha costado mucho el luchar cada día, porque cada día genera una cierta incertidumbre. O sea, dices, yo por ejemplo he abierto la terraza, sí, va muy bien la terraza, pero no sabes la propia evolución de la terraza y de la gente, y dependerá mucho de la gente. La gente, si se anima a salir como antes, yo creo que se va a acostumbrar a recibir comida en casa. Muchas veces has pensado uno mismo de comer de otra manera diferente a la que estabas pidiendo de delivery y es una opción que si todo va bien y ojalá vaya bien, yo creo que muchos restaurantes van a dejar de hacerlo. Porque o a lo mejor se dedican solo a eso o no va a haber camino para todo, porque esto requiere, es lo que hablábamos antes de tu espacio. Nosotros tenemos espacio suficiente, por suerte, para poder hacer las dos cosas, pero hay que planificarlo muy bien. Yo creo que se quedará en muchos de los restaurantes que lo estamos haciendo. Roberto, Sí. cuéntanos. Sí, en mi caso, yo estoy convencido de que se quedará y que evolucionará, como decía, como mexicano se tiene muy interiorizado, y no solo mexicanos, de Estados Unidos, o sea, toda América, el delivery está muy, muy interiorizado y hay diferentes escalas de delivery, hay diferentes tipos y necesidades. Y hoy lo que sí está claro, yo lo decíamos hace un momento, lo complejo que es gestionar bien una cocina todos los días, una cocina de casa. Entonces habrá desde brico-deliveries como el nuestro, que hay que meterle un poquito de cocina y hay que meterle un poquito de microondas, y de eso hasta el del foodie que quiera hacerse más puntual. O sea, yo creo que va a haber momentos diferentes para hacer en casa. No creo que todo se vaya a hacer en casa, pero sin creer, lo que sí sé es que la mejor expectativa para la vacuna tiene un año. Entonces, esa incertidumbre de un año nos va a hacer que tengamos en cuenta como público otras cosas que no hacíamos antes, ¿no? Y entonces, llámese celebraciones en casa, comer en casa. Yo estaba en una propuesta que me parece súper curioso cuando la escuché,
pero ya está flotando por ahí, ¿no? Que es que en lugar de prestación de coche, como ya no vas a ir a la oficina, la prestación es comida y alguien que te eche la mano con los niños para cuidártelo mientras estás trabajando. Habrá que adaptarse a esas cosas y habrá que adaptarse como nos hemos adaptado los cocineros permanentemente a la evolución. La cocina siempre va de la mano de la moda y de las tendencias y esta no va a ser la excepción, con lo cual creo que va a haber muchos niveles de delivery, pero los restaurantes va a ser porque también, aunque sea plastificados, pero saldremos a reunirnos porque nos encanta reunirnos a todos, ¿no? Eso es algo que es un hecho. Yo soy el primero que tengo ganas de hacerlo, pero a lo mejor no lo vas a poder hacer ni con la misma frecuencia, ni en los sitios que querías. Todo es una incertidumbre en ese sentido. Lo único que no es esa, la de que la vacuna tardará un añito, creo que esa es la única que tenemos segura. Entonces, yo por mi parte que estoy convencido de que es algo que tiene que ir evolucionando y que la gente va a ir interiorizándolo cada vez más. Claro, perdón, yo creo que claro, que tienes que, ahora mismo hay que adaptarse un poco a cada situación y como las cosas cambian a cada minuto, pensar en que si dentro de 6 meses voy a estar dando el delivery o no, pues bueno, hay que tener cierta perspectiva y cierta previsión, pero en realidad yo creo que si estamos haciendo lo que estamos haciendo realmente es porque hemos ido adaptándonos a lo que va sucediendo en cada momento, viendo por dónde va sucediendo las cosas. Y yo creo que algo que decías, Carlos, que sí que es muy importante, es que la gente, un poco por obligación, no digo todo el mundo, pero sí un gran porcentaje de personas han descubierto la cantidad de cosas que se pueden hacer por internet y a distancia, ¿no? Y una de esas cosas es el teletrabajo, que es algo que debería estar más normalizado. Se ha demostrado incluso que en muchos casos aumenta hasta la productividad y el no perder el tiempo en tantas dichosas reuniones y demás, ¿no? Entonces creo que evidentemente eso se va a traducir en que en casa se va a comer más. Y no significa que se vayan a hacer siempre de comer, ¿no? Sino que muchas veces van a tirar de sus restaurantes favoritos o de propuestas interesantes donde puedas estar reunido online, te desconectes una hora, comas algo que hayas pedido y sigues, ¿no? Entonces yo creo que igual ese ciclo de la compra te la traen a casa, pido el restaurante, me lo traen a casa, teletrabajo, la situación de la pandemia y demás ha generado que yo creo que eso es algo que se va a quedar, ¿no? Y que va a haber menos trabajo presencial. Y yo creo que eso es importante porque, sinceramente, es un avance, ¿no? Creo que es calidad de vida, creo que mejora muchas cosas. Y en ese ámbito, la cocina y la hostelería tiene un espacio donde moverse, ¿no? Otro tipo de hostelería, sobre todo, ¿no? Hombre, lo que ocurre es que España es un país donde a la gente le gusta vivir en la calle, ¿no? Salir a la calle, donde a la gente le gusta relacionarse y por tanto ese concepto de yo como solo en mi casa o solo como con mi familia y no puedo salir con mis amigos y tal, a mí me parece un poquito complicado de cambiar, ¿no? Inicialmente, pero bueno, probablemente tendremos que ir adaptándonos a unas nuevas situaciones sociales, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido de adaptación del restaurante, ahora que no sabemos muy bien qué modelo va a quedar, porque si al final vais a tener que tener esas separaciones y vais a tener que tener todas esas medidas de seguridad, que no sabemos si es para ahora unos meses o va a ser ya una cuestión definitiva, para poderos adaptar a eso, vosotros ¿cómo estáis trabajando? ¿En qué línea estáis trabajando ahora mismo? ¿No? De adaptación a una nueva realidad, ¿no? Manuel. O bueno, cualquiera de los... Es como, yo en lo que, hasta donde he entendido, por ejemplo, cuando pasemos a la fase 2, las barras no se pueden abrir, ¿no? Y va a haber una separación, 40% de aforo y separación de 2 metros entre mesa y mesa. Tengo la suerte de tener un local que se puede adaptar perfectamente a eso y tenemos un privadito al lado. Bueno, es gestionarlo. El aguante... yo estoy de acuerdo en que en España nos gusta salir. A nosotros nos dicen mañana, oye, esto ha pasado, abren los bares y creo que no vendemos un delivery. Para la calle, claro. Nos vamos todos a la calle todo el día. Bien es cierto que antes muchas empresas hacían catering. Yo creo que va a ser un poco la sustitución, puede ser un sustituto del catering también. Antes a nosotros nos encargaban comidas para ir a dar a una casa. Es mucho más fácil, es simplificar el trabajo para mucho cliente. Yo creo que es no competencia, pero sí puede ayudar a una manera de llegar a mucha oferta gastronómica a mucha gente que hacía ya esas comidas en casa. La adaptación al restaurante es que no se sabe, o sea, yo no sé cómo...
quedaremos con la mitad o más de la mitad de mesas y ahí es donde están pues estas pequeñas cosas que te van a dar unos afluentes económicos que ya nosotros, por ejemplo, por sí mismo, lo que estamos haciendo para llevar a casa con los gastos que tiene el local no es viable, pero con otros afluentes más sí que recuperas un poco el tono. Lo que hablábamos antes, si esto pues había que plantearse tener un espacio más pequeño, tener gente para empacar, como dice Roberto, o sea, no es el mismo profesional, no es el mismo, no se necesita lo mismo en una cocina de producción que en una cocina para dar en tu restaurante. Entonces evaluar todo esto en un mes para nosotros es difícil evaluar cómo vamos a reaccionar y cómo va a reaccionar la gente, ¿eh? Porque en un restaurante, aunque haya 2 metros de separación, si alguien estornuda, se puede liar, depende del nivel de aprensividad de la gente. Se habla de que, no sé si es cierto o no, que no van a dejar poner el aire acondicionado porque se mueve. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, yo creo que nos hacen falta para jugar unas reglas de juego. Y yo creo que faltan esas reglas de juego para poder jugar bien. Ahí yo creo que todos sacaremos el ingenio para salir adelante y adaptarnos a esas reglas, pero tienen que ser unas reglas que cuenten con nosotros para ver cómo jugamos si no hay unas reglas reales. Ese es mi verdadero problema, porque el nivel de agresividad de la gente depende de su edad, depende de si un niño puede molestar ya el de al lado. Yo creo que molesta muchas cosas y la gente pues va a estar un poco alterada. Safe, ¿qué opinas al respecto? Nosotros tenemos intención de abrir cuanto antes, está claro, ¿no? Pero sí que la incertidumbre es brutal. Pero evidentemente sí un poco antes. Un poco amoldándonos a lo que suceda, adaptándonos a lo que nos van diciendo por el camino, porque como esto tiene pinta de que no hay mucha gente que lo controle, ni sepa exactamente qué medidas se ponen, sino que parece que a la minuta van saliendo, pues a la minuta iremos decidiendo, ¿no? Nosotros tenemos un local pequeño, pero la verdad es que ya trabajamos por debajo del 50% de aforo desde el minuto uno. Entonces, sí es verdad que igual tenemos que restringir algunas cosas porque no podemos poner según qué mesas muy cerca, pero básicamente a priori trabajaríamos con mínimo 18 packs. Nosotros trabajamos con 20. Entonces, no sabemos, yo creo que habrá que esperar. Desde luego creo que el delivery incentiva precisamente eso, ¿no? Que si tenemos que reducir el aforo a menos de lo que pensábamos, que igual la rentabilidad se diluye, también por el delivery va a sacarnos un poco a flote. De todas formas, también hay que adaptar un poco las propuestas, ¿no? Porque evidentemente el escenario no es el mismo ahora que en febrero. Entonces, igual la forma de nuestros menús o de nuestras cartas se tienen que adaptar a no tener tanto personal, a que sigan manteniendo un estándar, pero no generando tanta ocupación. Y eso será cuestión de irlo estudiando a medida que nos vayan dando las pautas de lo que tenemos que hacer. A priori abrimos con un 40%, pero ahí no hay mucho más, ¿no? Mascarilla, abrir, no sabemos nada más. Roberto, sí. Pues en nuestro caso, nosotros tenemos 3 escenarios diferentes. Por un lado tenemos el Mercado San Miguel, que el Mercado San Miguel evidentemente pues se cocina aparte. No hay una incertidumbre en cómo puede evolucionar las normas para poder gestionarlo correctamente y para poder estar, pero ya solo los cocineros y los que lo operaban están en un espacio muy reducido. Entonces, bueno, pues ahí estamos esperando también. En el caso de Cascabel, está también dentro de un centro comercial que lo que o sea, lo que sí nos hemos planteado es que vamos a abrir cuando podamos abrir con para que la gente lo pueda disfrutar. O sea, yo personalmente no veo un restaurante donde tenga que estar con toda esta lejanía y todo eso. Mis restaurantes son ruidosos, trato de que la gente esté en grupo y la cocina mexicana hace que, o sea, al final las margaritas te unen. Entonces, eso va a ser muy difícil de quitar, ¿no? Yo lo digo en broma, pero es verdad. Siempre se hace grupo con eso. Entonces, nosotros preferimos y de momento lo que hemos acordado es aguantar lo más que se pueda para tener bien claras cuáles son las normas. Creo también, justamente como decía Safe, que hay que retocar las cartas y los menús. Vamos a tener que hacer unos menús mucho más optimizados, más pequeños, con no la cantidad de ejércitos que teníamos de gente
porque es así como nos gusta y porque es así como el lugar nos lo exigía. Tenemos esa terraza, pero ahora tiene que abrir todo el centro comercial. Y en el caso de Punto MX pasa lo mismo, estamos con mucha expectativa primero por cocina, las estancias en cocina. Yo alguna vez entraste, Carlos, seguramente, y viste, o sea, es un espacio súper reducido el que tenemos ahí, y cada vez más, y con gente con practicando y todo esto. O sea, hay cosas que ya sucedían fuera para que las pudiéramos tener ahí, así es que esperaremos cómo va evolucionando todo esto. Entendemos que no va a regresar que no es febrero, como dijiste, entonces, y que vienen tiempos complejos en los que hay que adaptarse, y nos adaptaremos. Sabemos hacer tacos de muchas franjas, entonces lo que hay que hacer es esperar a las reglas del juego, básicamente, para volver a tenerlas claras y volver a seguir enchilando España, que es lo que queremos en el foro el que se nos dé, ¿no? Básicamente lo que queremos es seguir haciéndolo como todos, como los tres que estamos dando aquí, pero todos los cocineros creo que lo queremos seguir cocinando y acercar nuestra cocina, que es lo que nos hace felices a la gente. Entonces, yo ahora en ese caso es esperar las reglas, ver cómo lo podemos hacer y ver qué es lo que compensa, porque finalmente son negocios y hay que ver que los negocios sean rentables, porque yo puedo ser súper romántico decir todo esto, pero tiene que ser romántico. O sea, con las normas que hay hoy no son compatibles con la operatividad de ninguno, y me atrevo a decir, de los restaurantes que estamos hablando aquí, entiendo yo. Así que eso genera muchísima incertidumbre. Yo me encanta estar en mi restaurante y me encanta ver que a la gente le gusta y todo esto, pero si tengo que dejar mi gusto porque eso no es compatible con que sea negocio, pues no sé, lo tendremos que ver, y es algo que va evolucionando minuto a minuto, ¿no? Nos vemos, yo siempre lo pienso, probablemente estemos viviendo los mejores momentos del delivery y después esto sea en 6 meses. Prefiero pensar así y que después me digan que estoy fatal y que las cosas no eran tan negras, porque al otro nos adaptamos en un segundo. A Bonanza y a que haya alegría nos adaptamos en un minuto, y más siendo mexicanos, en 5 minutos estamos ya felices con mariachi. Pero me gusta pensar en el otro panorama que es muy desconocido y que está latente ahí también, ¿no? Que es real. Así es que creo que el delivery llegó para quedarse, pero ahí está lo otro que queremos, lo hemos trabajado toda nuestra vida para hacer lo que teníamos cada uno no lo queremos abandonar, pero si no se dan las cosas va a ser muy complicado de poder seguirlo haciendo tal cual, ¿no? Oye, volviendo ya para ir terminando al delivery, el delivery estaba muy asociado a marcas blancas, por así decir, ¿no? O sea que, bueno, cocina japonesa, pero no se sabía qué cocina japonesa, o cocina mexicana, pero no se sabía qué marca había detrás de esa. De hecho, han surgido en los últimos años muchos modelos de esto de cocinas fantasmas, ¿no? Que en una misma cocina se hacían 10 tipos de comida, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis vosotros que la marca va a ser importante en el futuro delivery, ¿no? El nombre que hay detrás de esa cocina, o esto no va a ser más que algo circunstancial y a la gente le va a dar exactamente igual? Bueno, pero esto yo creo que es un poco como los restaurantes, ¿no? Lo que pasa que igual estas marcas fantasmas o estas propuestas un poco sin firma que hay hasta ahora están vinculadas a un mundo de comida rápida, de me abro la aplicación, pido ya cualquiera, un ramen, te da igual, ¿no? Nosotros estamos hablando ya de un público mucho más objetivo, que esté buscando un poquito más de calidad y que sepa que la calidad está donde está, ¿no? Y que sepa reconocer por ejemplo, lo que hace .mx, que es muy conocido, ¿no? Entonces sabes que si ves eso, lo que vas a pedir es calidad. Y es la diferencia que va a marcar, por eso las marcas son fundamentales, ¿no? Y es verdad que al final nos pone un poco en juego, ¿no? Muchas veces cuando los cocineros o las grandes firmas huyen de rubricar eso, precisamente es para no arriesgar su imagen y hacer una cocina plas y sin involucrarse demasiado, ¿no? Pero precisamente nosotros yo creo que estamos detrás de un concepto y un modelo que requiere cariño, buen trato y hacerlo bien, ¿no? De ahí la importancia que los repartidores se lo tomen más en serio que con otros establecimientos, y ahí es un poco la lucha, ¿no? Reivindicar la marca por encima de todo y que llegue hasta el final en óptimas condiciones. Roberto, ¿qué nos dices? Sí, sin duda, creo que finalmente el ahora llamado rider, ¿no? Que es la persona que te entrega la comida, se convertirá en una extensión del restaurante en el caso de la entrega a domicilio, y tenemos que, desde ponerle la gorrita hasta que haga realmente, que te diga que si le mueves a la izquierda queda más picoso y si le das a la derecha queda más bueno. O sea, ese tipo de cosas, anfitrionar Claro. el delivery por un lado, ¿no? Eso creo que es algo que es importante, y
sí, el cliente también va a evolucionar con esto, ¿no? Yo creo que va a tener mucha más exigencia. Creo que es una década en la que la gente va a exigir mucho más control, además más allá de la higiene de los productos. Nosotros tenemos, como sabes, el huerto, y el huerto está vivo con pandemias y sin pandemias. Y yo no le puedo decir a Luis, mi amigo, que eso se puede quedar así y que yo chapé. Hay que buscarle la salida y hay que verlo. Y también es eso, es entender cómo lo vamos a poder comunicar y cómo lo vamos. Ya está ahora a un mes, entonces alguna cajita que te llegue para delivery con cosas, creo que la gente se va también a tomar en cuenta y a valorar el ecológico, el saludable, el ligero, todas estas cosas, porque pues ya vas a poder pedirlo y ya vemos mucha gente que queremos darlo, así es que va a ser una oportunidad, supongo, de efectivamente que haya una marca, o sea, un nombre detrás, pero que sea muy polivalente, o sea, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Nosotros estoy seguro que como cocineros hacemos una cocina que tiene que ser la que nos gusta y la que conviene para ese concepto, pero que esto te da de repente oportunidad de poder hacer otras cosas que a lo mejor ni te planteabas y que sean, que lleguen a diferentes públicos, ¿no? A mí personalmente hay cocina chilanga que me encantaría meter y que en el MX a lo mejor no la podemos meter, así que yo creo que hay que esperar un poco, no ir avanzando a pasos agigantados, pero muy expectante porque es una oportunidad para hacer cosas, pero tampoco es que el tiempo esté para echar cohetes, eso está claro para todo el mundo, ¿no? Y como decía, puede ser que vivamos el mejor momento en este momento, espero que no, pero pues estaremos ahí pendientes. Bueno, hemos perdido a Manuel por un problema técnico que esperamos resolver, aunque ya estamos acabando, como os decía. Una última pregunta al final. ¿Qué respuesta estáis teniendo de los clientes? Quiero decir, ¿tenéis un input, os llega una respuesta de la gente que está pidiendo vuestra comida? ¿Os critican mucho, os ayudan, os ponen pegas? ¿Cuál es esa relación con el cliente del delivery que estáis notando en estas semanas que lleváis trabajando en el sector? En nuestro caso sí, mucho feedback, mucho retorno de información, críticas, sí, alguna. La verdad es que también al generar expectativas es lo que pasa, ¿no? La gente a veces no ha pedido mucho delivery y hay que tener en cuenta que las cosas... Hablamos de temperaturas, que eso lo peleamos hasta el final y es muy raro el caso que algo no llegue bien de temperatura, pero evidentemente si el rider es más o menos responsable se va a notar, si trata la bolsa como una maraca, pues se notará también, pero en general el feedback es muy bueno, ¿eh? Y fíjate, igual no es tan fotográfico los delivery, porque no viene en caja, te lo montas un poco tú, igual no es ir al restaurante y montar el fotón de Instagram, ¿no? Pero la gente sí que quiere ir un poco más allá y nos escribe, nos llama. Tenemos muchas llamadas de teléfono cuando las cosas llegan y terminan de comer y es un poco brutal eso. ¿Y tú, Roberto, cómo lo...? En nuestro caso tenemos, justamente como decía Manuel, al principio hablamos a muchos de los clientes que ya nos conocían y sí que hay un feedback claro. Creo que por un lado, el llevar la experiencia y sí hay como cierta morriña, como se dice en Galicia, de la cocina que hacíamos. Entonces, bueno, te llaman en ese sentido y luego ya a lo largo de los días, pues de repente hay desde quien te pide un plato que le gustaba de la cocina que haces, si no lo vas a sacar en algún momento, como saben que vamos a tener algunos cambios, te van dando ese feedback. Luego, con la llegada del Calorcito y que empezamos a hacer lo de la coctelería y la barra de delivery, ahí fue la verdad donde más feedback hemos recibido. Gente, o sea, muchos clientes y amigos interesados en cómo se bebía, cómo se comía, si se podían pedir más, cómo se hacía. Eso generó un montón de expectativa porque no se había hecho, porque no lo habíamos hecho por nuestra parte. La comida igual, pues ya entiendes que te llega, pero el tema de las margaritas y eso, y las micheladas, por ejemplo. Entonces ahí empezó a tener, se pareció como muy oportuno. Yo creo que además de las redes, a nivel personal te van pidiendo algunos platos y algunas cosas, así es que sí que recibimos, es positivo en principio, apoyando un montón, ¿no? La gente en los restaurantes, en los tres que estamos aquí, en todos, yo creo que tenemos la suerte de estar cocinando en Madrid y Madrid tiene gente que es súper buena onda con tu restaurante y con todo. Nosotros nos han tratado muy bien, estamos encantados de vivir aquí y eso hace que te apoyen en momentos como este, que pregunten cómo estás, que les dé gusto saber que sigues y que quieran pedirte un taco, una salsita para volverse a enchilar. Así es que en principio todo es muy positivo. La decisión es bien difícil, lo que decían ahora,
decir, voy a jugar el nombre, la marca, el prestigio que hemos hecho. Claro. Esto es un juego y es una mala decisión. Yo estoy seguro que todos nos la pensamos varias veces, pero como decían Saf, es adaptación y los cocineros creo que pues eso es algo que tenemos que tener, esa adaptación al momento, al tiempo. Y una vez decidido, yo estoy contento, creo que la gente lo ha entendido perfecto, han entendido muy bien el momento también, ¿no? Ven que haces un esfuerzo por hacer esto. Sí, eso al final la gente lo agradece, sin duda, ¿no? Bueno, pues, sí, a Manuel que lo hemos perdido por un problema de conexión de internet, pero en fin, así son los directos. Yo solo quería felicitaros haciendo por intentar mantener un nivel de cocina y por intentar que vuestra cocina llegue a la gente y ojalá eso dure mucho tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena y nos vemos en la próxima sesión de este Gastronómica Live mañana por la mañana. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.